Muy buenas financieros y financieras, bienvenidos de nuevo al canal de Somos Finanzas. En el capítulo de hoy vamos a aprender todo lo relacionado con la razón corriente o también llamada liquidez corriente. Es por ello que este video se estructurará en base a 5 puntos importantes. ¿Qué es la razón corriente? ¿Para qué nos sirve? Revisaremos cuál es su fórmula, así como también diferentes ejemplos en Excel basado en información financiera de una empresa real y sus resultados de los últimos 3 años, y finalmente interpretaremos nuestros resultados. Dicho esto, pasemos adelante. En primer lugar, ¿qué es la razón corriente? Este es un indicador financiero que pertenece a la categoría de los índices de liquidez. Recordemos que dentro de todos los indicadores financieros o ratios financieros existen diferentes categorías. Una de estas categorías son los índices de liquidez, y dentro de esta categoría de los índices de liquidez tenemos diferentes indicadores. Ahora bien, la razón corriente viene a ser el principal o primer indicador de la categoría de los índices de liquidez. Luego de la razón corriente tenemos la prueba ácida 2 y de igual manera el capital de trabajo. Ahora, este ratio de la razón corriente mide la capacidad de una empresa para cumplir sus obligaciones de corto plazo. Justamente esta es la definición de liquidez: la capacidad que tiene una organización para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. Cuando hablamos de liquidez, nos estamos enfocando únicamente al corto plazo de una empresa. Entonces, cuando nosotros aplicamos la razón corriente, de primera mano sabremos si es que una empresa puede hacer frente a sus obligaciones o a su financiamiento de corto plazo. Además de ello, representa la cantidad de veces que cubre el activo corriente al pasivo de corto plazo. El activo corriente, recordemos que también se le puede definir como la inversión de la empresa en un corto plazo. Representa la operación de un negocio. En tanto que el pasivo de corto plazo se le puede nombrar también como el financiamiento con recursos ajenos de corto plazo, es decir, cómo se ha financiado la empresa con recursos ajenos, es decir, con dinero que no es de los socios o dueños o inversionistas del negocio, como puede ser dinero prestado por una entidad financiera. Y recordemos que la liquidez es al corto plazo. Esto de representar la cantidad de veces que cubre el activo corriente al pasivo de corto plazo, si bien antes explicamos que queremos saber si es que la empresa puede hacer frente a sus obligaciones o a su financiamiento de corto plazo, ahora nos indicará en qué proporción. Si es que nuestra inversión de corto plazo representa 2 veces el financiamiento de corto plazo, o si es que nuestra inversión representa solo 1.2 veces el financiamiento de corto plazo. Ahora bien, ¿para qué sirve la razón corriente? Nos ofrece una primera visión sobre el estado de liquidez de una empresa, básicamente lo que habíamos mencionado. Recordemos que una liquidez es la capacidad de una empresa para cubrir sus obligaciones o su financiamiento de corto plazo con su propia operación o con su propio activo corriente, que como bien sabemos el activo corriente de igual manera es de un periodo máximo de hasta un año. Entonces, al decir que nos ofrece una primera visión sobre el estado de liquidez de una empresa, lo que vamos a determinar es si es que una empresa efectivamente con su propia operación, con su inversión de corto plazo, con su activo corriente, es capaz de cubrir el financiamiento de corto plazo de igual manera. Ahora, además de ello, nos indica si una organización es capaz de cubrir su financiamiento de corto plazo con su propia operación. Recordemos que el activo corriente también se le conoce como inversión de corto plazo, y esta inversión de corto plazo también se le puede conocer o llamar o interpretar como la operación de un negocio. Básicamente porque el activo corriente lo que contiene es el efectivo, básicamente el efectivo de una empresa, sus inventarios y sus cuentas por cobrar a sus clientes, es decir, básicamente la operación de una empresa. Ahora, esta operación, esta inversión de corto plazo, este activo corriente, tiene que ser capaz, tiene que generar el suficiente dinero para cubrir
ese financiamiento de corto plazo, es decir, el pasivo corriente. ¿Pero en qué proporción? Digamos que su operación, la inversión de corto plazo, es capaz de cubrir cumplir en un punto, es decir, bueno, esto ya veremos más adelante, pero mencionamos que es capaz de cubrir con las justas el pasivo corriente, es decir, el financiamiento con recursos ajenos de corto plazo. Quizás esto no sería suficiente porque una empresa no tendría que estar al límite, dado que cualquier situación podría pasar y su inversión de corto plazo, su activo corriente, no sería suficiente para pagar el financiamiento de corto plazo, y esto lo que generaría es problemas de financiamiento. Y básicamente también problemas de liquidez. Ahora, además nos provee información preliminar que podría indicar que deben ser analizados los flujos de caja o la estructura de financiamiento. Si es que ya vemos que nuestro activo corriente, nuestra inversión de corto plazo, no es capaz de cubrir el pasivo corriente o el financiamiento de corto plazo, o si es capaz de cubrir, pero apenas o con un rango muy limitante o muy peligroso, mencionemos así, seguramente nosotros como financieros tenemos que estudiar los flujos de caja para conocer en qué desembolsos, en qué cuentas se está yendo la liquidez de nuestra empresa, o tal vez también revisar la estructura del financiamiento para conocer si es que la empresa se está financiando de forma correcta, si es que se está financiando de forma eficiente tanto al corto como a largo plazo, para mantener una correcta liquidez al corto plazo de una organización. Y bien, antes de pasar a desarrollar nuestros ejercicios, empecemos por entender cuál es la fórmula de la razón corriente. Tal como vemos en la diapositiva, esta fórmula es realmente sencilla. Simple y llanamente se la consigue dividiendo los activos corrientes, la inversión de corto plazo, para los pasivos corrientes, es decir, el financiamiento de corto plazo. A raíz de que realizamos esta operación, justamente lo que nos indicará es si es que estos activos corrientes tienen la capacidad de cubrir el financiamiento de corto plazo, es decir, si es que los activos corrientes son suficientes para pagar los pasivos corrientes. Dicho esto, y para no alargarnos más con teoría, todo esto será mucho mejor explicado y se terminará de aclarar de forma muy sencilla con el siguiente ejemplo que vamos a ver. Y muy bien, financieros y financieras, ya estamos listos para desarrollar nuestros ejercicios sobre la liquidez corriente. Para ello, del lado izquierdo tenemos el balance general de una empresa real y de su información o de sus resultados basado en los 3 últimos años de su operación, y del lado derecho tenemos el estado de resultados, o también llamado de pérdidas y ganancias, y de igual manera de su información o resultados de los últimos 3 años de operación. Aquí vale hacer una aclaración. Si ustedes quieren conocer los valores reales de cada una de estos estados financieros, a cada una de estas cifras las tienen que multiplicar por 1000. Nosotros simple y llanamente las hemos reducido para que sea mucho más claro la visibilidad a la hora de ver en la pantalla y que sea mucho más entendible para ustedes. A más de ello, cabe aclarar que esta información que está en dólares de Estados Unidos. Sin embargo, las operaciones no cambian en nada si es que su moneda local son pesos, soles o cualquiera que sea la moneda que circula en su país. Ahora bien, procedamos a determinar el activo corriente. El activo corriente, como les mencionábamos, no es más que representa la inversión de corto plazo de una empresa. Al 2017 es igual al activo corriente del balance general. Esta información la vamos a jalar para los 3 años que queremos determinar. Y el pasivo corriente representa el financiamiento que tiene una empresa de igual manera en un corto plazo. Asimismo, vamos a tomarlo del balance general y vamos a arrastrar la información para los 3 años que necesitamos.
Claro, para la liquidez corriente simple y llanamente vamos a necesitar información que la encontramos en el balance general. En esta ocasión hemos presentado el estado de resultados para que sea complementaria o para que ustedes puedan utilizar para cualquier otro indicador financiero o cualquier otra necesidad para la cual ustedes requieran. Sin embargo, para la liquidez corriente bastaría con el balance general. Ahora, la liquidez corriente la determinamos simple y llanamente dividiendo el activo corriente para el pasivo corriente, que en este caso sería N17. Ahora, esta liquidez corriente se le expresa en números y vamos a jalar el resultado para los 3 años. Ahora bien, se expresa en números este indicador financiero porque representa en cuántas veces cubre el activo corriente al pasivo corriente. Esto lo vamos a interpretar a continuación, así como vamos a analizar qué ha pasado en estos 3 años, por qué ha disminuido en el 2018 y por qué ha incrementado en el 2019 y de igual manera si es que esto es bueno o malo para la empresa. Muy bien, chicos y chicas, ya tenemos aquí nuestras interpretaciones, así que vamos a proceder a analizarlas. En primer lugar, nos dice que en el año 2019 la empresa tiene una liquidez corriente de 1,49, lo cual quiere decir que la inversión corriente es capaz de cubrir el financiamiento de corto plazo 1,49 veces. Este es el valor que tenemos aquí. Justamente este 1,49 quiere decir que el activo corriente es capaz de cubrir el pasivo corriente e incluso lo puede hacer en una proporción de 1,49 veces. Si es que esta liquidez corriente sería igual a 1, supongamos aquí, esto lo que nos quisiera decir es que el activo corriente es igual al pasivo corriente. Y recordemos que una liquidez corriente de 1, pese a que indica que el activo corriente es capaz de cubrir el financiamiento de corto plazo, sería peligroso, dado que cualquier situación podría suceder en la empresa, tanto como elevarse el pasivo corriente por alguna necesidad de financiamiento o disminuir las cuentas del activo corriente. En cualquiera de los dos casos, la empresa quedaría más vulnerable a tener riesgos de liquidez y a no ser capaz de cubrir su financiamiento de corto plazo. En este caso, la empresa es capaz de cubrir su financiamiento de corto plazo en 1,49 veces, lo cual aparentemente a primera vista puede ser un indicador bueno. Pero esto lo vamos a determinar un poquito más adelante. Ahora, en el 2018, por el contrario, la liquidez corriente fue de 1,37, lo cual indica que en este año la empresa tuvo una menor capacidad para cubrir sus pasivos de corto plazo, tal como lo vemos aquí. En el 2018, la empresa solo puede cubrir en 1,37 veces el pasivo corriente, mientras que en el 2019 tenía una mayor capacidad de cubrir el pasivo corriente. Pero no podríamos decir que este 1,49 es mejor a este 1,37. ¿Por qué? Porque una empresa podría tener aquí, me voy a inventar, un 5 si nosotros quisiéramos, digamos así, alterando las cifras, pero esto tal vez no nos diría que esto está siendo eficiente para la empresa y que tiene una gran capacidad para cubrir su pasivo de corto plazo. Lo más adecuado es manejar una estructura de liquidez que nos permita cubrir nuestro financiamiento de corto plazo, pero que también nos permita ser operativos, como también hacer que la empresa crezca. Y cómo la empresa crece con inversiones de largo plazo. ¿Por qué? Porque las inversiones de corto plazo sirven para la operación del negocio, para financiar a nuestros clientes o para comprar inventario que sea producido y luego vendido al mercado. Pero una empresa básicamente crece cuando realiza inversiones de largo plazo, es decir, cuando compra más propiedades, más plantas, más maquinaria, más activos intangibles, etc. Entonces, nuevamente con nuestro ejemplo, si es que aquí tuviéramos un valor de 5, lo que quería decir es que la empresa tiene un activo corriente muy elevado. Y esto a su vez significaría que la empresa está
manteniendo un elevado activo corriente y seguramente no esté manteniéndose en la misma proporción un elevado activo no corriente, por lo cual la empresa estaría básicamente teniendo inversiones de corto plazo que no ofrecen un gran rendimiento y no tendría inversiones de largo plazo, que estas son las que hacen crecer a la empresa realmente, las que tienen un rendimiento mucho más elevado a las inversiones de corto plazo. Obviamente las inversiones de corto plazo son necesarias para la operación del negocio, mientras que las inversiones de largo plazo para el crecimiento. A ver, regresemos nuestros datos. De igual manera, más adelante vamos a ver cuál es el valor correcto de estos tres. Finalmente, en el 2017 se observa que la empresa tuvo una razón corriente de 1,69, lo cual representa el año en el que la empresa tuvo mayor capacidad para hacer frente a sus pasivos corrientes. En esta empresa, dado que la organización tiene una liquidez corriente, un indicador más elevado a los demás, efectivamente tiene la mayor capacidad para cubrir su financiamiento de corto plazo y por tanto tiene un indicador de liquidez corriente más elevado a sus 2 años siguientes. Ahora bien, ahora sí procedamos a identificar cuál sería el valor correcto de estas tres. Lo que deberíamos hacer es compararnos con la empresa con la cual nosotros queremos competir en el mercado. Supongamos que nosotros somos una marca de teléfono, como puede ser Samsung o puede ser Xiaomi o cualquiera de las otras. Y tenemos esta liquidez corriente que es de 1,49. Y digamos que queremos competir contra Apple. Si es que Apple tiene Apple si digamos que Apple está dentro de nuestro mismo mercado, estamos queriendo competir contra Apple de Estados Unidos y nosotros, esta es información financiera de Xiaomi en Estados Unidos, y vemos que Apple tiene una liquidez corriente de 1,23, lo que seguramente quiere decir es que la empresa Apple, que vendría a ser la empresa líder en el mercado de Estados Unidos, está manejando una estructura de liquidez de este nivel. Y por tanto, seguramente nosotros, si queremos llegar a tener una estructura de inversión similar a la que está manejando Apple, tenemos que apegarnos a este indicador de liquidez corriente que está manejando nuestra empresa con la cual queremos competir. Ahora, si es que Apple está manejando una liquidez corriente mucho mayor de 1,90, en este caso nuestra empresa, que como bien dijimos en el ejemplo de Xiaomi, estaría manejando una liquidez corriente muy por debajo de la empresa líder en el mercado y por tanto deberíamos procurar elevar esta liquidez corriente. Ahora bien, si es que nosotros no tenemos la información financiera de la empresa con la cual queremos competir, deberíamos al menos analizar dos situaciones. En primer lugar, observar y evaluar cómo ha sido la evolución de la liquidez corriente y esto analizar con una evaluación obviamente de los resultados financieros y económicos de la empresa, así como también de la estructura de inversión y financiamiento de una organización. Por ejemplo, podríamos decir que en el 1,49 analizaríamos si es que la empresa efectivamente creció en sus resultados, en sus utilidades, así como también analizar si es que la empresa con ese 1,49 de igual manera mantiene una buena, una eficiente o una salud financiera o de estructura de inversión y de financiamiento. Además de ello, deberíamos analizar el entorno. Si es que nosotros estaríamos en un país, en un mercado que es muy estable, seguramente podemos manejar indicadores de liquidez corriente muy apegados al pasivo corriente, es decir, que estén muy apegados a un 1, a un 1,5, máximo un 2. Pero si estamos en un mercado, en un país que es muy cambiante, muy dinámico, que hay mucho riesgo, mucha volatilidad, entonces tenemos que de alguna manera asegurarnos, de alguna manera proteger nuestra empresa de ese riesgo, capaz elevando la liquidez corriente para tener la oportunidad o tener esa capacidad de cubrir nuestro financiamiento de corto plazo con recursos ajenos. Finalmente, ¿qué sucedería si es que esta empresa en el 2018 hubiera tenido una liquidez corriente de 0,70?
En primer lugar, esto lo que nos diría es que la empresa con su activo corriente no es capaz de cubrir completamente el pasivo corriente, es decir, solo podría cubrir el 70% del pasivo corriente, ya que esto nos indique una empresa, lo que seguramente va a decir es que esta empresa va a tener problemas de liquidez, porque no está teniendo la suficiente capacidad, la suficiente dinero, o su operación no está generando la suficiente inversión para cubrir su financiamiento de corto plazo. En este caso, ¿qué es lo que una empresa debería analizar, al menos de primera mano? Por una parte, sus flujos de caja para analizar, para chequear, para ver en qué desembolsos, en qué cuentas se le está yendo la plata, en qué cuentas se está pagando y por cuál sería la razón por la cual estamos teniendo una liquidez que no es capaz de cubrir el financiamiento de corto plazo. De igual manera, la empresa debería analizar la estructura de financiamiento y de inversión de una empresa. Eso simplemente lo vemos en el balance general. Una liquidez corriente de 0,70 tal vez podría ser, entre otras de las causas, una de las razones podría ser que seguramente nuestra inversión de largo plazo, es decir, si compramos una planta o una propiedad, la estamos financiando con pasivo corriente, es decir, con financiamiento de corto plazo. Y nosotros sabemos que una propiedad, una planta, se recupera en el largo plazo, mientras que nosotros estamos intentando pagar esta planta en el corto plazo. Y es por ello que seguramente se está elevando de gran manera el pasivo corriente y nuestra operación no está siendo lo suficientemente grande para cubrir este financiamiento grande que debió haber sido financiado a largo plazo. Eso ha sido todo por nuestra parte, financieros y financieras. Espero que les haya gustado este video y en especial que les haya sido de mucha utilidad. En la descripción ustedes van a poder encontrar un enlace a la página web de Somos Finanzas, donde les dirigirá a un post, una entrada que tenemos sobre la liquidez corriente, y de igual manera podrán analizar todo esto sobre la liquidez corriente de una manera más detallada, si es que ustedes lo quieren ver así como también contarán con diferentes ejemplos que tendrán diferentes resultados y obviamente diferentes interpretaciones. Así de esa manera ustedes van a poder profundizar. No olviden suscribirse y darle me gusta al video y suscribirse al canal, y finalmente recuerden que cualquier inquietud, duda o sugerencia la pueden dejar en la caja de comentarios, que siempre estamos gustosos de servir a la comunidad y les vamos a responder de una manera muy temprana. Dicho esto, nos vemos en la siguiente oportunidad.